Bendiciones, amados hermanos. Una vez más, desde el escritorio pastoral del pastor Ricardo Torres, desde California, para todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, reciban bendiciones a través de esta plataforma, que es una bendición para compartir con ustedes y aprovechándola para lo mejor, porque lo bueno es los que saben usar las redes, pero para bendecir y traer una palabra de Dios, y no para corrupción. Quisiera venir contigo, hermano, amigo, con el pensamiento de este discipulado que se trata, y lo busco en el libro de San Juan 18:10, diciendo la palabra: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Yo quiero compartir de este mensaje que se está viviendo aquí, porque muchas veces nosotros no queremos beber la copa o el camino que Dios nos ha trazado, muchas veces difíciles, muchas veces con dolor, muchas veces con soledad, muchas veces con depresiones, muchas veces con deseo de lanzar la toalla. Pero miramos aquí el Señor que dice una palabra que es profética para nosotros, diciendo: bueno, si Dios decidió un tipo de copa, de trato para tu vida, ¿por qué vas a pedirle a alguien que no suceda esas cosas? Como decir, la misma palabra aquí dice: para que la palabra se cumpliera. Cuando nosotros queremos menguar un tipo de aflicción, dolor en nuestra vida, del caminar cristiano, porque creemos que es demasiado doloroso para nosotros, situaciones que tenemos que atravesar, y hay veces vergonzosas, hay veces no queremos que la gente nos mire lo que estamos atravesando. A mucha gente aún llega a la iglesia con tremenda necesidad, pero no quiere levantar la mano en la congregación para decir: yo necesito oración por mi situación que estoy viviendo. Sino que llegan y quieren ser como aquellos que golpeaban al Señor Jesús cuando tenía vendados los ojos, y le decían: dinos quién te golpeó. Hay gente que llega a la iglesia y pidiéndole: Señor, si que el que predica me diga mi problema, cuando Dios hay veces nos dice: levanta tu mano para que oren por ti. No tengas vergüenza que seas identificado dentro de la congregación una situación que estás viviendo, sea emocional, sea de enfermedad, sea económica. Pero hay gente que siente que si lo identifica: oh, no sabíamos que el hermano está pasando por tal situación,
y es un tipo vergonzoso, que es un tipo de dolor. No, no te preocupes por eso. Tú debes de saber que el identificarte por la persona que necesitas que te asistan, no vas a ser menos que otro. No importa cómo te llames. Aquel hombre era un hombre principal de una sinagoga, un hombre importante, pero fue a Jesús a pedirle que le ayudara por su hija. Nosotros hay veces estamos viviendo situaciones horrorosas, pero no queremos que la gente sepa la situación que estamos viviendo. Y por eso digo, a veces preferimos como que, oh, ojalá venga la palabra profética y me diga algo, ¿no? Y a veces Dios te va a decir, ¿sabes qué? Levanta tu mano, identifícate con la gente necesitada. Yo necesito oración, yo estoy viviendo este tipo de situación donde la oración, dice, eficaz del justo te va a ayudar. Pero cuando tú llegas, y hay veces eso se vuelve como un orgullo espiritual, donde tú llegas como que no pasa nada en tu vida. Y aparte llegas diciendo, Dios sabe, Dios conoce mi situación, el Espíritu Santo sabe mi situación. ¿Por qué yo tengo que levantar mi mano? ¿Por qué yo tengo que identificarme? ¿Por qué yo tengo? Porque Dios quiere aún en esas cosas formar un carácter de humildad, de saber decir, no importa qué título tenga, no importa qué privilegio tengo en la iglesia, no importa el nombre, no importa que sea un Naamán, un general, no importa las amistades que tenga, que pueda decir, yo tengo una necesidad. Entonces, cuando nosotros miramos que el Señor le dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Nosotros queremos que nos den anestesia en ciertos momentos cuando estamos atravesando cosas dolorosas y queremos que nos apliquen una anestesia, porque no es lo mismo que Israel anduviera y atravesara el desierto por 40 años con ese calorón en el día y con ese frío en la noche, que lo atravesara José muerto, porque José también atravesó el desierto porque ellos se llevaron los huesos de José o lo que quedaba de José en Egipto y lo atravesaron también a través del desierto, pero José iba muerto. La gente cuando lo están atravesando por el dolor de la prueba y te han metido y te ha llevado el Espíritu del Señor al desierto para ser probado, es donde se levanta la murmuración de nosotros. Es donde se levanta el por qué, Señor, tengo que estar atravesando esto si yo no hago esto, yo no hago lo que hace la otra persona, yo no soy pecador como aquel, yo no le robo a nadie, yo esto, yo todo esto. Y comenzamos a argumentar, pero si nosotros atravesáramos el desierto como José, que lo atravesó muerto. Cuando nosotros estamos atravesando las pruebas, pero que la gente se admira que tú, dice, ¿cómo es posible que no haga complaint? ¿Cómo es posible que no ponga el grito en el cielo? Si lo que está pasando es difícil, lo que le está sucediendo es crítico. Pero no podemos estar pidiendo que nos den anestesia, que nos ceden para no sentir el dolor de la prueba. Entonces, porque es como una mujer, hay veces
dice que mejor le pongan una inyección para no sentir los dolores del parto de un niño o de una niña. Pero hay gente que dice, he oído mujeres que dicen que es peor la inyección, el dolor de la inyección que le ponen a la mujer para adormecerle la parte, para cuando da el parto y no sentir dolor, que el parto en sí, natural. Entonces hay veces Dios nos ha diseñado caminos dolorosos, naturales, que es parte de la vida cristiana, del diseño, del mapa que Dios propuso solo en su soberanía, que debíamos de atravesar, que deberíamos de vivir, sí, dolorosos, sí, tremendos de nivel alto o bajo, pero que Dios quiso atravesarnos, Dios quiso que su Hijo atravesara. Y por eso es que Él dijo, la copa que mi Padre me ha dado no la voy a beber. Entonces, ¿por qué nosotros hay veces cuando Dios nos está atravesando por circunstancias difíciles, eso que se puede llamar como el valle de lágrimas, donde nadie llega a verte? David se le había dicho que iba a ser el próximo rey de Israel, ungido a través del profeta Samuel. Mas sin embargo se encontró perseguido, se encontró huyendo, se encontró de repente no viviendo en una mansión, viviendo en una cueva, viviendo en una cueva, viviendo en un lugar que cuando a uno le vienen los pensamientos y dice, esto no fue lo que se profetizó sobre mi vida, esto no es lo que Dios me dijo, pero no estemos buscando nosotros que nos den una inyección para poder soportar, porque es fácil que a uno le pongan anestesia y hay veces le dicen los doctores, para esto, este tipo de cirugía no necesitamos ponerte anestesia. Mire, hubo un hombre en El Salvador hace muchos años que le salió un barro, una espinilla que se le convirtió en barro y se le infectó, se le hizo como un volcán en la cara, y entonces fue al hospital y bueno, vamos a tener que sajarte y sacarte la infección a raíz de esa, pero va a ser dolorosa, pero no hay necesidad de ponerte anestesia para nada más. A veces a uno le dan un apretón fuerte a un divieso y se lo explotan, hermano, aunque pegue un grito terrible. Pero este hombre dijo, no, pero siquiera pónganme anestesia, ¿verdad? Local, solo para que no sentir el dolor. Y terminó muerto. Terminó muerto por ese poquito de anestesia que él no quiso resistir. Yo me recuerdo que cuando jugaba fútbol y hay veces nos destobillábamos jugando fútbol, el tobillo se nos salía del lugar, íbamos donde un sobador y el sobador nos decía, ¿quieres aguantar? Si vas donde un médico te va a ofrecer esto, te va a ofrecer cirugía, pero quieres que te lo ponga en tu lugar. Pero va a ser doloroso. Hay veces el Señor viene con nosotros y nos dice la situación que estás viviendo o que estás pasando o vas a vivir va a ser dolorosa, pero va a ser de bendición. Va a ser de bendición. Pero ojalá seas como José, que atravesó el desierto también 40 años, pero él no podía murmurar porque ya estaba muerto. Fueron los vivos que estaban atravesando, que se rebelaron contra Dios por el calor, dijeron insoportable ese desierto, que no habían tales de tierra prometida. Y tú dirás,
Vivo años viviendo de promesas de que me va a llegar esto, que esto me va a pasar, que esto va a suceder y no lo veo. Y cada vez lo único que veo en mi vida es dolor, situaciones difíciles, cada vez más difíciles. Pero acuérdate, como José, que José quería que lo sacaran de Egipto, porque también a ti te sacaron de Egipto, que es el mundo, y comenzaron a atravesarte por el Mar Rojo y a atravesarte por las pruebas del desierto. Pero ahí comienza el dolor, ahí comienza, ahí se hinchan los pies, ahí hay desafíos de serpientes, hay de todo eso. Por eso cuando el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, cargue con su cruz. Pero la cruz en sí, arrastrarla o llevarla en el hombro, causa hay veces dolor, te llaga hay veces el hombro. Porque si llevas unos minutos esa cruz, no sé qué tipo de cruz tú llevas, pero si la llevas por bastante tiempo, te va a hacer llaga. Te va a hacer llaga y la llaga después es dolorosa. Pero si es para bendición, Dios te va a decir, es cierto, te está doliendo lo que te está pasando ahorita. Yo sé que como decía Pablo, que lo que él estaba sufriendo le pedía a Dios que se lo quitara. Incluso llegó a decir que el dolor o los dolores que él sentía no tenían forma de describirlo. Y nosotros ahora que estamos viendo y que le dice a Pedro el Señor, la copa que me ha dado el Padre no la he de beber. Porque yo he de venir hoy con el Señor con más de 40 años de estar sirviéndole al Señor full time y decirle, Señor, pero no veo lo que me prometiste. No he visto lo que me prometiste. He visto más desafíos, he visto más desierto, he visto más pruebas en mi vida dolorosas de toda clase. Pero nosotros debemos de saber que si la copa que diseñó el Señor para ti, no se la prestes a nadie. No seas tú como los soldados que agarraron la cruz que llevaba Jesús y se la pusieron a Simón de Sirene. Simón de Sirene no tenía ahí parte, él venía de trabajar y solo lo agarraron y le dijeron, ayúdale a llevar la cruz. Y tú no eres de ese tipo de personas como Simón de Sirene. Si te obligaron a llevar una cruz, si tú estás viviendo en el Evangelio como una carrera difícil, como una carrera de graduación de carne, como solo puntos o metas alcanzar en tu naturaleza, entonces estás viviendo el Evangelio equivocado. Te vas a cansar de hacer obra, te vas a cansar de ser bueno, te vas a cansar de decir dejé de pecar y no pasa nada, te vas a cansar porque estás llevando un evangelio al estilo de Simón de Sirene, que le impusieron la cruz, no se la puso el Señor. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que queremos que nos den sedantes, porque es fácil llevar las cosas de Dios sedados, como José iba muerto. Si le preguntaban a José que lo llevaban, porque lo llevaban cargando. José, ¿y tú por qué no haces complaint de este desierto? Porque dice que solo un muerto no hace. Pueden pasar encima de él, le pueden gritar lo que sea. Me recuerdo una vez en un velorio, un montón de amigos va de hacerle chistes al que conocíamos que estaba en el ataúd, va de reírnos y todo. ¿Y qué podía hacer el amigo de nosotros si estaba en el ataúd?
Hasta nos regañaron, vaya, ya dejen de burlarse. Entonces, no podemos nosotros, hermano, querer que Dios nos dé un sedante, que te dé un Valium espiritual para no sentirte eh, desesperado por lo que estás viviendo, que ya no aguantas, que te dé una pastilla para ponerte a dormir, que te quite esos dolores. No, hermano. Si el Señor diseñó una copa para ti, no la andes cambiando con nadie. La copa que Dios me dio a mí no se la puedo dar a otro ministro, no se lo puedo dar a otro pastor, no se lo puedo dar a otro predicador, aunque puede que esté viviendo una situación similar a la mía, pero la copa es mía. La bendición va a ser mía. ¿Por qué? Porque decidí no evadir ni pedir sedantes para que me adormezcan lo que estoy atravesando, lo que tú estás atravesando. Quieres que te adormezcan. Cuando el Señor, antes de subir a la cruz, le dieron una bebida, le dieron vinagre. Le dieron vinagre con hiel, pero después le dieron vino mezclado. Pero el Señor no quiso aceptar que le dieran algo para que le sedara el dolor que estaba, esas horas fatídicas que estaba él con el pleno sol herido todo su cuerpo, la mezcla del sudor, y el sudor tiene sal combinándose con las heridas del cuerpo. Eso es súper doloroso, pero el Señor dijo, no, esta es la copa que el Padre decidió para mí y la voy a beber. No andes tú dándole a otro tu sufrimiento, o que intercambies lo que estás atravesando, el desierto. Acuérdate de José. José también cruzó el desierto, pero si él les hubiera dicho, él mismo les profetizó, Dios los va a venir a sacar y los va a liberar de esto. Pero cuando ya lo estaban atravesando se olvidaron, pero ahí iba José, el que Dios había usado para profetizarles. Entonces, cuando nosotros queremos ir a buscar al que te profetizó que te iba a ir bien, pero te está yendo según tu mal, lo vas a ir a buscar. Mire, usted me dijo que me iba a ir bien en los caminos del Evangelio, que todo iba a ser prosperidad, que no iba a pasar por el valle de muerte, que nunca iba a atravesar el Salmo 23. No es eso, hermano. El Señor no aceptó que lo sedaran. El Señor dijo, bueno, yo voy a vivir esto. Hay gente que quiere, por eso es que hay gente que desea que cuando está atravesando dolores terribles, insoportables, lo que dicen, alguien me puede ayudar a morir, ¿verdad? Como en Oregon, alguien que se siente que son insoportables los dolores y terribles, va ahí alguien le prepara un coctelito, una bebida y le ayuda a morir. Qué tremendo, hermano. Entonces, cuando nosotros miramos en la cruz que el Señor le estaban dando bebida para menguar el dolor. Pero yo digo, un evangelio sin desierto, sin desafíos, sin dolor, sin pruebas, sin exigencias. Y no es que pague por lo que Dios le va a dar, no, pero es parte. Es un diseño. Entrar, y el desierto es el lugar donde se gradúa un Caleb y se gradúa un Josué. ¿Por qué estar murmurando por la copa que Dios diseñó para ti? Estás viviendo una situación
dolorosa, terrible, pero tienes que decir, si es la voluntad de Dios, esta es la copa que Dios decidió para que yo la beba. No se la des a nadie. Así como la copa que le dio el Señor a Pedro, que le dijo, tú me vas a negar. Esa copa nadie se la podía quitar a Pedro, porque la tuvo que beber y sentir lo que es negar a Jesús. Nadie le podía quitar a Jesús la copa que el Padre había diseñado, ni podrá nadie quitarte la copa que Dios diseñó para que tú la atravieses. No estés buscando que te cedan, que te den vinagre con hiel. La hiel es amargura. No. Hay algo que el Señor sí lo bebió, que fue el vino que le dieron antes de subir a la cruz. Eso sí lo bebió, pero no bebió el vinagre con hiel. Lo probó y lo escupió. El asunto es que cuando tú estás en una prueba bien amarga y difícil, en lugar de escupir esa prueba, te la tragaste. Y te ha amargado tu ser. Y te ha dicho, mira dónde tiene tu Dios. Si tú eres un predicador, si tú eres un servidor, si tú das la vida por Cristo, mira dónde te tiene Dios. Tienes que escupir ese vinagre con hiel, tienes que escupirlo, no te lo tragues. Si Dios diseñó tu copa, bébela con dignidad. Sufre con dignidad. No se diga que te acobardaste y que terminaste corriéndote y huyendo y tirando la toalla porque no aguantaste. Dice la palabra de Dios que jamás Dios te dará una prueba que no sea humana. Y si la prueba, esa copa, esa llaga que tú estás viviendo la produjo Dios, la misma llaga, el que te la produzco, te la va a sanar, dice el Señor. Que el Señor te guarde y te bendiga y que esta palabra haya sido para ti medicina para tus huesos y para todo tu cuerpo, especialmente para tu espíritu. Dios te guarde a ti y a los tuyos. El pastor Ricardo Torres para todo el cuerpo de Cristo. Amén y amén.